Byron Marcos, representante de ese taxi, quien nos acompaña por acá esta mañana. Don Byron, bienvenido. Y don Sebastián Urbina, viceministro del MOB. Son las dos personas que están, por lo menos, liderando las negociaciones. Por un lado, las del gobierno, con don Sebastián Urbina, y por otro lado, las del sector de taxis. Y yo creo que deberíamos iniciar muy puntualmente. ¿Por qué se rompe la negociación, don Byron? Si nos puede contar. Bueno, muchas gracias por invitarme al programa. Y usted me hace el favor de acercarse un poquito más hacia el micrófono. Muchas gracias. Para que lo escuchen todos los compañeros. Les agradezco la invitación. El rompimiento que se dio es que no fue por parte del sector Cetaxi. Había intermediado la señora defensora de los habitantes como interlocutora y mediadora de este diálogo, y pues fue a través del señor Manuel, el delegado adjunto, quien se da cuenta que no existe un ambiente de parte de gobierno para poder llevar a un buen puerto este diálogo, porque nos encontramos que en el gobierno actual todo es no para todo. Entonces, ella, al decidir que ya no pueden haber más opciones de ambiente para la negociación y el diálogo, decide mejor dar por cerrada la negociación y se levanta, porque quien se encuentra que todo lo que dice no es el gobierno, entonces se decidió romper la relación. ¿Por qué se rompió, Sebastián? Sí. Bueno, nada más para poner un poquito en contexto. El 1 de julio el CTP tomó un acuerdo, el acuerdo que inicia todo estas discusiones que se han tenido, en el cual solo se renueva por 30% por base de operación los permisos de Cetaxi. Eso se notifica el 3 de julio y esos permisos se vencían el 7 de julio. Todas las empresas presentan sus solicitudes de renovación en ese momento. 7 de julio para sedanes, 11 de julio para las microbuses. De ahí se da la manifestación que se dio y empezamos toda la parte de la discusión y la mesa de diálogo en la que estábamos llevando. En esa mesa de diálogo acordamos varias cosas, de las cuales nosotros todavía tenemos toda la intención de cumplirlas. La principal de la cual es que Casa Presidencial iba a hacer un análisis jurídico de qué era lo que el CTP había hecho para el 30 de julio, que es, según tengo entendido, sigue estando en pie para estar listo para esa fecha. En ningún momento de todas decimos que nosotros vamos a suspender el acto del CTP. Después de que se notificó, empezamos un proceso de revisión de toda la documentación que se dio, porque el acuerdo del 1 de julio daba un plazo de 45 días para formalizar. Entonces se empieza esa revisión y, como es muy típico en la administración pública, se encuentra que hay deficiencias en los expedientes que se llegan a presentar. Eso ocurre todo el tiempo. Entonces, de carácter administrativo, que es lo que procede y lo que se hace es que se identifica cuáles son todas esas falencias y se hace una prevención al administrado para que pueda subsanar los requisitos. Es decir, se le llega a decir, vea, revisamos todo su expediente y para que usted pueda formalizar tiene que subsanar estas cosas. Y se le hace esa prevención, que en realidad la prevención es de carácter de interés para el administrado, es una cuestión informativa de que nosotros revisamos y encontramos que esto tenía estas deficiencias, las cuales se necesitan subsanar. Esas prevenciones se realizan esta semana, lo que causa molestia con los empresarios de Cetaxi, lo cual nos lleva a llegar a discutir, y la defensora toma la posición, el defensor adjunto y la defensora también, pero el defensor adjunto era el que estaba sentado en la mesa en ese momento, de que eso violentaba los acuerdos. Pero los acuerdos de la negociación. Y para hablar de eso, perdón, Sebastián, tenemos ya a doña Montserrat, defensora de los habitantes, vía telefónica. Doña Montserrat, pónganos en contexto además qué fue lo que sucedió de parte de la Defensoría y por qué deciden levantar esta situación. Bueno, primero, muy buenos días y disculpen que no pueda estar ahí con ustedes en persona, porque bueno, tenemos la celebración en la Defensoría del 25 de julio, el día de la anexión. A ver, el quid de todo este conflicto es en relación con la interpretación sobre el número de placas, ¿ok? Lo que no está comentando don Sebastián es que las notificaciones de paso le mencionan a los empresarios cuántas placas les van a reconocer o no. La última reunión fue el jueves. El viernes comienzan a notificar todas estas decisiones, este recordatorio de los requisitos, pero también al mismo tiempo les están diciendo a los empresarios, les van a bajar el número de placas. Y eso es el fondo de toda la discusión. Hay una serie de recursos ante el propio CTP, ante el Tribunal Administrativo, incluso una solicitud de medidas cautelares ante lo contencioso,
y está el estudio de Casa Presidencial. Incluso la mesa habíamos suspendido por esta semana y la próxima para esperar al estudio de Casa Presidencial, que de nuevo tiene que ver sobre la interpretación de las normas en relación con el número de placas que se van a entregar en relación con los de taxis. Y además esto permitía dar un compás de espera para ver si en ese interín tanto el CTP como los distintos tribunales podían resolver algo. Doña Monserrat, en términos generales, disculpe que le interrumpa, estamos con poco tiempo, quien rompe o quien incumple en este caso sería el gobierno, la administración. No, a ver, lo que nosotros consideramos es que no hay una disposición del gobierno de querer esperar. Incluso don Sebastián ha señalado públicamente que no era necesario en este momento hacer estas notificaciones, que se podía esperar. ¿Por qué? Bueno, porque la lógica diría que si estamos esperando una interpretación por parte de la presidencia que ambas partes concertaron, debería de esperarse para no generar nuevas situaciones jurídicas que eventualmente tengan que revisar. Muy bien. Se van a echar atrás, don Sebastián, este tipo de notificaciones que, como dice la defensora, podrían esperarse. De lo que dice bueno, primero, no es información nueva de lo que hay en esa, eso no es una notificación, es una prevención. La cantidad de vehículos que se les había renovado a cada una de las diferentes empresas desde el 3 de julio, que se les notificó la decisión del 1 de julio, ya se les había llegado informado. Inclusive en muchos medios ya se habían publicado cuáles eran las cantidades que se tenían, que se publicaron a raíz de esa decisión que se tiene. No es que el CTP haya variado su posición, que haya generado información nueva o que haya generado nada en ese sentido. Inclusive la parte de la prevención es darle una oportunidad para subsanar requisitos acordes a lo que... pero solo a los que les iban a renovar, no a los 2.500, sino a los 1.300. Sí, a las empresas, acordes a la decisión que se había tomado, que es la que está vigente. Don Byron, claro, el tema, perdóneme, adelante, doña Monserrat. Pero el tema es que precisamente es esa interpretación la que está en discusión. Entonces, si el CTP no está dispuesto a esperar a una interpretación de Casa Presidencial y mantiene esa va a ser la única interpretación, entonces dígame cuál es la razón de una negociación y de un diálogo. Muy bien, en esto doña Monserrat está siendo bastante clara, no hay posibilidad de diálogo, don Byron. ¿Qué va a pasar? Uno de los temas principales, y yo creo que yo también como costarricense, es cuáles medidas van a tomar. Ya hemos visto que ustedes pueden detener el país y a veces hasta de una forma, sin ningún tipo de negociación, se toma y va a venir eso, van a venir más manifestaciones, se han tenido bastantes también prevenciones del gobierno donde les dicen que no van a esperar mucho si siguen estas manifestaciones. ¿Qué es lo que sigue, don Byron? Bueno, a pesar de la amenaza del señor presidente, nosotros vamos a ser respetuosos. Primero que nada, en nombre de la señora Monserrat Solano, le vamos a dar el tiempo prudencial para que el Departamento Jurídico de Casa Presidencial se pronuncie. También estamos a la espera esta próxima semana de una medida cautelar que tiene que brindarnos el Tribunal Contencioso Administrativo. Hemos recurrido ante las instancias judiciales, también ante el Tribunal Administrativo de Transporte, donde ya nos brindó una medida cautelar y dio su sentencia de fondo, donde es mentira, es falso que haya que migrar a la ley 3503 con respecto a las busetas, y se les ordena más bien que las tienen que renovar porque es la cuarta fuerza de transporte en Costa Rica. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Las medidas que nosotros vamos a tomar, primero esperar este martes, primero como referencia del Tribunal Contencioso. Inmediatamente llamaremos a una Asamblea General Nacional de parte de lo que es la Cámara del Servicio Especial Estable de Taxi, donde no es Byron Marcos ni la directiva, es el consenso de todo el país del CETAXI que va a tomar cuáles son las acciones a seguir en contra de lo que se está dando. Y el 30 de julio, esperar que el gobierno cumpla con la interpretación. Bueno, la interpretación la lograron pasar y está escrito hasta el 3 de agosto. El 3 de agosto. Entonces me dicen a mí que es falso, que no se está violando. Disculpe, a partir del momento en que nos plasmamos nuestras firmas, los que estamos negociando, y decimos que no van a haber provocaciones, ni publicaciones, ni nada por el estilo, y mandar sendos documentos primero a la prensa, invitando a los microbuseros a que se trasladen al sector público. Y ahora tras de eso nos invitan y nos cercenan empresas, que yo les traigo acá a ustedes pruebas, donde de 21 vehículos le dejan 4, de 37, 6,
de 21.5, Es cierto eso, de Sebastián. 128.7. Esa es la decisión que se tomó el 1 de julio. Eso no ha variado. La decisión a la hora de reducir la cantidad de taxis a 30% por base de operación implica una reducción de vehículos a diferentes empresas dependiendo de cómo estén operando. Es decir, eran 3.200 y se está pasando a 1.300. Obviamente hay una reducción de vehículos a las diferentes empresas, pero esa decisión no es nueva. Esa es una decisión que se tomó basada en el criterio de la Procuraduría del 1 de julio. Es falso. Es falso. No Le voy a decir entiendo. por qué es falso. No puede ser que me hagan... Se sabe que lo que ellos pretenden es, en este documento que tengo en mano, que fue el hecho por el Procurador General de la República, el señor Omar Rivera Mesén, en el 078 del 2005, del 13 de abril del 2005, a él le hacen una pregunta y es básica. ¿Cómo se va a reaccionar con los nuevos operadores? Y de acuerdo a los nuevos operadores, él dice bien claro que los nuevos o futuros operadores del servicio Cetaxi solo pueden brindarse el 3% por base de operación, pero que antes de eso, los que pasamos de la ley del Código de Comercio a la Cetaxi, que es el 8.955, solo vamos a hacer por esta única vez del 30% a nivel nacional. O sea, si en el país en ese momento que se giró la ley, el 7 de julio del 2011, existían 13.650 taxis. Usted hace la calculadora y se va a dar cuenta que da 4.102 permisos. Eso es lo que daba en cuanto a los vehículos. Entonces, no entendemos y retamos al gobierno públicamente, desde ahorita, si nos demuestran en este documento donde dice que es el 30% por base de operación. Ese es el reto que le hemos hecho y nos han dicho que no se pueden referir por el fondo porque estamos en un tema de negociación. El mismo documento habla de que no pueden haber más taxis de los taxis de lo que se tiene y que tenemos que velar por el equilibrio financiero del uno del otro. También hace referencia que es por una única vez que se hace renovar al 30% a nivel nacional, una única vez que se dio en el 2011. Lo que estamos es amparados y yo creo que entrar en una discusión técnico-legal es contraproducente. Fundamentalmente ya ellos han judicializado el proceso. Las diferentes instancias judiciales son los que resolverán por la parte del fondo. Nadie ha dictado una medida cautelar, lo cual implica que todos los procesos están en firme. Y sí tenemos Entonces, ¿el Tribunal Administrativo de Transporte no es un tribunal de valedera? No estoy diciendo que no sea tribunal de valedera, yo reconozco totalmente la autoridad del Tribunal Administrativo Entonces, de ¿por Transporte. qué no se respeta lo que el tribunal dijo en su sentencia? La sentencia que él dijo es que no se podía obligar a migrar. Nosotros no estamos obligando a migrar. No, la eliminaron. Ahí Es ahorita muy- en el CTP acaban que- de cometer un prevaricato tan grande que No, lo que hicieron fue Don Byron. lesionaron una ley, Don eliminaron Byron. una ley. Don Byron, lo que dice el Tribunal Administrativo de Transporte es que nosotros no podíamos obligar a migrar. Nosotros no estamos obligando a migrar. Nosotros, como potestad de gobierno y imperio, decidimos no renovar los permisos de las microbuses, que es una acción muy diferente. ¿Se al viola hecho- una ley o no se viola una ley, don Sebastián? No se viola ninguna ley. Entonces, ¿cómo hicieron para eliminarla? Las leyes se eliminan en la Asamblea Legislativa. Sí. No está por encima un acuerdo por encima de la ley, ni un decreto. Por supuesto Todo que no está por la ley, encima es la ningún- ley, y donde se genera en la Por supuesto, Asamblea. es que toda la ley está por encima de cualquier otra acción. Nosotros mantenemos y lo hemos mantenido en todo este proceso de que nosotros estamos actuando dentro del margen de la legalidad y que no hemos incumplido ninguna de las leyes. Entiendo que tenemos un desacuerdo de que si nosotros incumplimos, y por eso están los tribunales de justicia, donde ustedes ya han llevado las acciones Y correspondientes. mientras tanto se quiebran las empresas. Mientras tanto, las acciones se mantienen en firme, los tribunales de justicia. Y ¿Cuál ustedes, ya empresa sobrevive con la cantidad que ustedes dieron? ustedes han solicitado medidas cautelares que no se les han otorgado, lo cual implica que los tribunales no han considerado necesario otorgarlas. No es decisión nuestra otorgar o no otorgar las medidas cautelares que ustedes presentan a los tribunales de justicia. Nuestra obligación es Primero se lesiona cumplir. poquito para que no haya daño, se viola la garantía del derecho, y ahora que ya hay daño, vamos a ver si le van a dar la medida cautelar. Bueno, si un tribunal decide darles una medida cautelar, nosotros la acataremos, por supuesto. Nosotros en ningún momento vamos a desobedecer a ningún tribunal ni ninguna orden que nos Como esté no enfrentando. obedecieron la de las microbuses. ¿Cómo que no obedecimos la de microbuses? Toda la sentencia que el tribunal ha dictado, nosotros la hemos obedecido. Y como le explico, esa sentencia nosotros la estudiamos muy a fondo y lo que dice es una obligación de migrar. Y nosotros tomamos la decisión de no renovar, que son acciones muy diferentes una del otro. No renovar significa eliminar, o no. Disculpe, acláreme esa parte. No renovar o no seguir con la acción de las microbuses del Cetaxi
¿Es violar la ley o no es violar la ley? No, no es violar la ley. Nosotros estamos claros y mantenemos que estamos actuando dentro del margen de la legalidad y nos permite tomar la decisión de no renovar los permisos de las microbuses, que inclusive están parados en un transitorio y los transitorios por su naturaleza expiran. Bueno, el pueblo aquí se está dando cuenta que definitivamente violentar una ley en Costa Rica es derecho de cualquier institución del país. ¿Cuál es? Yo quisiera preguntarle, don Sebastián, el por qué se decide no renovar los permisos o renovar solo una cierta cantidad. O sea, ¿cuál es el motivante para tomar la decisión de la no renovación? La decisión de llegar al solo renovar a 30% por base de operación se fundamenta de que el servicio de porteo y el servicio de ese taxi, como bien lo explica, es un servicio residual de los taxis rojos. La demanda principal le corresponde a los taxis rojos y después la residual que queda le corresponde a los taxis. Cuando se otorgaron los permisos no se obvió muchos de los principios asociados con esos y había un montón de bases de operación, inclusive que la cantidad de taxis superaban a los taxis rojos por más de 2 veces y media. Okay. O sea, se está violentando el principio de que es un servicio residual a lo de los taxis rojos, que es lo que fundamenta la Procuraduría en mucho del análisis que se hace. Y basado en eso es que nosotros llegamos y tomamos la decisión de que... Como Consejo de Transporte. Como Consejo de Transporte Público, hay que renovar solo. Tenemos que cortar y tenemos todavía a doña Montserrat Solano en línea. Así es, doña Montserrat, cuéntenos a modo de cierre lo más puntual porque tenemos 2 minutos para irnos ya. No se preocupe. Bueno, como usted ve, hay diferencias en las interpretaciones, incluso de la Procuraduría y demás. Eso era lo que estábamos esperando precisamente. La Cámara de Taxi y los representantes plantearon los recursos. De nuevo, consideramos de la Defensoría que en este momento los representantes de ese taxi no tienen ninguna necesidad de ir a las calles porque ellos mismos activaron esos mecanismos jurídicos y lo que corresponde en respeto a la institucionalidad costarricense es esperar que esos mecanismos se den y den sus frutos. Ahora, de nuevo, la Defensoría, y esto se lo he manifestado a ambos, la Defensoría siempre está abierta al diálogo. Lo único que en este caso pedimos es una solicitud por escrito de una o ambas partes, que no, si nos lo plantea una parte, se lo haremos llegar a la otra, solicitando que la Defensoría facilite de nuevo el diálogo y en ese caso, pues obviamente reconociendo las condiciones que la Defensoría plantea para asegurar un diálogo fructífero, que en este caso consideramos que no se podía hacer. Ya no sabemos quién va a solicitar el diálogo, van a solicitar alguno de los dos, quieren reinstalarlo muy puntualmente, son segundos. Ya, sí, ¿no? ¿Quién? Yo. Se lo hago a hacer de esta manera. La Cámara de Taxi nunca ha cerrado el diálogo. Ok, muy bien, con eso. ¿Van a hacer manifestaciones el 25 de julio? Lo tomaremos de acuerdo esta semana que viene la convocatoria para nacional. mañana no van a hacer manifestaciones. Muchísimas gracias, don Byron Marcos, don Sebastián Urbina, viceministro de Transportes, y a ustedes, amigos y amigas, por escucharnos. Son las 8 en punto de la mañana. Muchísimas gracias. Gracias, Canal 13, por exaltar la riqueza turística y patrimonial de Costa Rica. Buenos días, Costa Rica. Hoy transmitiendo desde la isla de Ilia, una mañana preciosa. Ese es tu espacio, Promuévete, el arte de vivir bien. Hoy con nuestro elenco de lujo. Por acá nos acompaña Grace. Nos acompaña nuestro amigo Errol, Planeta Verde, Jenny, Maribel. Por acá tenemos a Mari Murillo. Tenemos a Adrián Cox, Ivonne, Dani, el famosísimo Dani, María Espinosa. Y como todas las mañanas, su servidor JR. Hoy, agradeciéndole a Dios por llegar hasta sus hogares. Hoy un homenaje a las grandes bandas de los 80s, la música nacional. Vamos. Los orígenes de la cumbia.
bulla, mi gente! Vamos y punticas. Listos en casita. Corrieron sillones, sí.